Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la Sexta Estación. En esta ocasión vamos a tratar temas muy interesantes como todo lo que engloba al colectivo en el mundillo del manga, el BL, la censura y el Yuri no vende que muchas veces hemos recibido por parte de las editoriales en España. Así que os voy a dar mi punto de vista, como siempre, acerca de todos estos aspectos. Y después, al final, leeré los comentarios que vosotros, la comunidad, me habéis dejado en Discord. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, tenemos que entender que este tipo de obras se crean en el contexto de la cultura japonesa, un país en el que aún hoy el matrimonio igualitario es ilegal. Así que muchas veces, mucho de lo que vemos en los mangas es prácticamente fantasía, aunque sí que es verdad que hay ya permisos excepcionales o especiales para reconocer a estas parejas, pero sin ser realmente un matrimonio, simplemente es como reconozco que compartes tu vida con esa persona y ya. Pero bueno, a día de hoy, 2023, todavía en Japón es ilegal, para que entendamos un poco el contexto sobre el que se cimentan este tipo de obras y sobre todo en la cultura en la que estamos comentándolo. Vamos a empezar con todo el tema del colectivo en general, así un poco englobando todo lo que implica el colectivo LGBTIQ+ en el manga y sus representaciones, porque muchas veces pecamos de pensar básicamente que todo lo LGBT o LGTB es el BL y no es así, es como una parte muy pequeña de la representación de todo el espectro que podríamos tratar en el mundillo y me da en ocasiones un poquito de coraje cuando se habla de este tema o alguien dice no, vamos a hablar de obras del colectivo y lo único de lo que se habla es de BL y es como no, es que hay muchas más obras que no tienen que ir ni bajo el abanico de BL ni bajo el abanico de Yuri en este caso, es todo. Es la representación del colectivo, los temas, las preguntas, prejuicios, etcétera, que se plantean en estas obras que no tienen que ir atadas a un género literario, a un grupo, a un tipo, en el caso de manga, ¿no? Géneros en tema de mangas. Por eso hay ocasiones en las que se pide, por favor, que se maticen estas cosas, tanto en editoriales como en tiendas, con categorizaciones, etcétera, que se tenga cuidado en que si pones LGTB no sea única y exclusivamente BL, porque estás dejando literalmente fuera a todo lo demás, que es igualmente muy importante. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Que también creemos que todo lo que engloba este tipo de obras está ligada con el romance y no tiene por qué ser así. Tenemos obras que, por ejemplo, algunas para mencionar mi experiencia lesbiana con la soledad, que aunque se utiliza la palabra lesbiana y sea algo clave en la obra, se explora mucho más allá. Es muy interesante ver la vida de Kabi Nagata desde sus obras. Así que por ese lado os lo recomiendo mucho. También tenemos obras como El secreto de Madoka o Boy Meets Maria, que también tienen ese tipo de representación que no es ideal, que no es bonito y que tiene ciertos aspectos más duros, más crueles, más de reflexión. Tenemos, por ejemplo, Echoes, que es completamente distinto desde el punto de vista del deporte, y hay muchas otras obras que no tienen por qué estar ligadas al romance, simplemente a una representación de alguien del colectivo, sin tener que ser 100% BL, ni ser ultra mega bonito e ideal y precioso. Porque sí, no tiene por qué ser todo de color de rosita para hablar de todos estos temas. Pero recordemos que estamos hablando siempre en el contexto de la cultura japonesa. Pero bueno, os leeré en comentarios y en Discord para todas las recomendaciones que queráis hacer, que son muy interesantes. Y ligado a esto tenemos también la reacción del público, que no tiene por qué ser japonés. Este lo voy a hablar desde el punto de vista occidental, lo que vemos hoy en día. Porque, por ejemplo, hemos podido apreciar muchas veces actitudes, en mi opinión, nefastas dentro de la comunidad, como por ejemplo en el caso que vimos hace muy poco con el tema del anime de Heavenly Delusion. En uno de los episodios al final se da a entender que uno de los personajes puede ser una persona trans, que ya sé que me vais a decir 300 veces Umaru, pero no es una persona trans, lo sé, pero porque ya me he leído el manga, conozco la historia perfectamente. Lo que a mí me dio miedo fue la reacción de la gente hacia este suceso. Esto ya lo hemos comentado, ya digo, pero bueno, pues si no habéis visto los podcasts anteriores os lo comento. El que la gente se ponga tan histérica, pero histérica insultando, vejando, diciendo ya que todo era un asco por solo tener una supuesta persona del colectivo. Sin siquiera saberlo en ese momento porque era la gente que no conocía la historia. O sea, ya sin entender, sin saber, siquiera sin entender al personaje,
Solo por una frase ya todo es un asco, todo es una mierda, todo es inclusión forzada, sin entender, sin siquiera pararse a entender la historia. Y si fuera un personaje trans, ¿qué? ¿Va a ser peor la obra? ¿Va a cambiar en algo la obra? No. Pero ya es el me quejo, ya es el me estás poniendo personajes no normativos, no normales, en una obra que no está categorizada como tal. También lo vimos en caso, por ejemplo, de mangas como Aono Flag, que si no adviertes de primeras que puede haber una pareja del mismo sexo, la gente se pone de uñas. Es como, no, es que yo no leo eso, yo no leo de eso, no leo BL ni nada que no sea hetero. Y es como, ¿te lo quieres leer? Que te va a encantar. Pero ya es ese estigma, ese estar de uñas todo el rato, porque me da mucha pereza, sinceramente. Todo lo que se haga o está debajo de una etiqueta o la gente está así, de uñas siempre. Es como que no permiten nada que se salga de sus esquemas así. Y es como, es que ese personaje no te va a afectar absolutamente nada en la historia y va a ser súper chachi, porque realmente que sea gay, lesbiana, transgénero, que sea intersexual, demisexual o lo que sea, no va a afectar en la historia, porque la trama no gira en torno a eso. ¿Qué pasa? Pues que la gente está así. ¿Y qué pasa? Pues que hay luego obras que sí que están más ligado al tema de lo que es la cultura japonesa per se y cómo funcionan, que es, por ejemplo, el anime de One Piece y el manga en general de One Piece, la historia de One Piece, con personajes, me vais a funar, pero me da igual, como Sanji. Sanji tiene unos comentarios que a mí personalmente ya con los años me parecen cada vez más desagradables hacia las mujeres, hacia el colectivo y hacia todo lo que él no considera ser la mujer perfecta para él. Si sales de esos cánones, ya no. Das asco, eres el hazme reír, no vaya a ser que me engañes. Sí que ese tipo de actitudes que podemos ver en animes como One Piece fomentan esos rechazos, esos comentarios, ese todo que a mí personalmente me parece muy, muy desagradable. Y lo vemos también con figuras, evidentemente, como Yamato. Yamato es un tema curioso, la verdad, porque en un episodio te dicen una cosa, en otro episodio te dicen otra. Es como no hay ningún tipo de necesidad de estar dándole vueltas a qué es o qué deja de ser Yamato. Lo bueno en japonés, que puedes hablar en neutro perfectamente, igual que lo podemos hacer en euskera. En euskera cuando hablas no tienes por qué darle un género a una persona. ¿Qué pasa? Que en castellano sí. En castellano, a no ser que hables en inclusivo, tienes que dar un género a la persona cuando estás hablando. Y la gente juega mucho con eso. Es que ella, Yamato, es que él, Yamato, es como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Lo que pasa es eso, que es un personaje conflicto, ¿no? En este caso, porque literalmente la comunidad no acepta el que no tenga que discutirse qué es. O sea, es como, es Yamato, ya está. O sea, no tienes que discutir qué es, qué deja de ser. ¿Qué pasa? Que luego te hace este buen señor Eiichi una imagen de las mujeres de One Piece y está Yamato, es como, no estás ayudando nada, la verdad. Pero bueno, esto es lo de siempre. Actitudes que vienen desde un país con una cultura muy distinta a la nuestra, y el ver cómo la gente de aquí lo adopta y lo abandera y lo defiende, es como, no entiendo. No entiendo porque eso aquí lo dice cualquier persona, influencer o una persona famosa, y te parece una aberración del infierno y red flag. Pero lo lees en un manga y dices, ¡guau! Fantástico, maravilloso, este personaje es la releche. Pues no. Yo personalmente os animo a hacer un poco de autocrítica con estas cosas, que aunque os encante un manga, os encante un anime, no todo tiene por qué gustaros. No todo es fantástico y maravilloso. Así que eso, yo os animaría a hacer un poco autocrítica y no sacar a debate cosas como Yamato. Que sea lo que tenga que ser, como si es una lechuga, literalmente. Pero el ver vídeos, debates, hilos, un montón de cosas, de qué es, que deja de ser Yamato, porque Oda ha puesto no sé qué, y en tal escena tal, ya, pero es que mira la ropa que tiene, es como, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una discusión lo que es y lo que no es Yamato? Por lo que os he dicho antes, que sea mujer o sea hombre, entrando ahí en tener que poner una etiqueta, ¿afecta en algo a la historia realmente? No.
¿Va a afectar a One Piece? No. ¿Va a afectar a Luffy? No. ¿Va a afectar en el peso que tenga Yamato en la historia, que no es poco? No. Así que ¿por qué tiene que ser un tema de debate? Y gente a la que le molestará porque inclusión forzada, porque es que es una mujer porque tiene tetas, lo de siempre. Entonces ya me toca un poco las narices el tener que analizarlo todo porque tiene que entrar en X cánones. Ok, voy a seguir con el siguiente apartado, que es la romantización del BL. Este melón lo hemos abierto más o menos en otros podcasts, pero hoy quiero ir de lleno, plan de cabeza. Porque estamos hablando de todos los temas del colectivo, pues vamos a entrar de lleno en este caso, ¿no? Que es básicamente la idealización y romantización de las relaciones del BL. El BL vende muy bien en España, hay muchísimas obras BL de todo tipo de parejas que entran en pánico cuando se tocan la mano y parejas que van a saco paco desde el minuto 1. Y obras que son muy spicy, como decimos también. ¿Qué pasa? Que hay obras que no son lo ideal, que empiezan con relaciones no consentidas desde el capítulo 1, que tenemos momentos bastante fuertes. ¿Y qué pasa? Que hay parte de la comunidad que lee este tipo de obras que idealizan esos actos. Lo justifican. No, pero es que pasa esto, pero luego se enamoran y todo es fantástico y maravilloso. Pero es como, ya, pero ¿te das cuenta de cómo ha empezado la historia? ¿Te das cuenta de que si tú eso lo ves en una realidad te horroriza? Y me diréis, Umaru es ficción. Sí, Umaru es ficción, pero Umaru ha visto a chavalitas de unos 13, 14 años chillando de alegría e ilusión leyendo Killing Stalking en una tienda. Y a mí eso es como... ¿a qué estamos llegando? Porque yo a mis 26 años puedo leer lo que me dé la gana y sé perfectamente diferenciar lo que está bien, lo que está mal, las relaciones tóxicas y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando tienes 13, 14 años que estás más perdido que un pulpo en un garaje, idealizar y romantizar relaciones extremadamente tóxicas no es normal. Igual que no idealicemos, en este caso hablando del BL, las relaciones entre parejas de hombres. Porque luego extrapolamos a otras cosas, no me voy a meter muy profundamente, pero cuando hay hombres famosos implicados, sean cantantes, actores o lo que sea, la gente se suele pasar un poco de la raya porque es como que ya idealizan esa relación perfecta de, ay, están hombres juntos, tal. Es como, vamos a calmarnos, que son personas, y es eso, ¿no? Está como, para mí está un poco como todo englobado por ese fenómeno fan que se crea acerca de las obras BL, las obras también no solo en manga, sino en manga, en manhwa, etcétera, protagonizadas por relaciones de hombres. Y yo siento que ya roza el no entiendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso estigmatiza el BL mucho. Que dicen, no, es que yo no leo BL porque es que todos son fiestas, jaujas y tal. Y no. Y es que lo que pasa es que también tienen un poco de recelo hacia estas personas que únicamente hablan de esos mangas, únicamente sexualizan y básicamente, digamos, romantizan ese tipo de relaciones, shippean absolutamente todo. Entonces, es un poco como generar más estigmas acerca del BL, generar más estigma acerca de las personas que consumimos BL, que no todas pensamos igual, no todas leemos lo mismo. Personalmente yo soy muy picky con las obras que leo en general de romance, que no tiene por qué estar relacionado con qué integrantes hay en la relación. En mi caso a mí me da igual. Lo que sí, por ejemplo, yo no leo relaciones que empiezan mal, con no consentimiento, me parecen súper desagradables. Y me da igual si es BL, Yuri o una pareja heteronormativa, me da igual. Tampoco leo obras en las que hay implicados menores, que me parecen muy desagradables, algunos mangas en los que hay, sobre todo niños muy jóvenes, que dices, ¿qué está pasando? Que ya da hasta repelús que la gente idealice relaciones entre hombres de 20 muchos años y niños de 10 y pocos. Por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eso lo miras en la realidad y dices que es muy desagradable, que sí, que es ficción y todo lo que tú quieras. Es ficción cuando tienes 26 años y lo sabes diferenciar. Cuando tienes 13, cuidado. Y eso, lo que comenta también Mikey, la fetichización de lo que implica todo esto hacia los hombres gays, en este caso, y
que ya esa romantización, esa fetichización salga de la ficción a la realidad. Eso es muy peligroso. Así que yo os animo a lo de siempre, a intentar entender qué es ficción, de qué no lo es, y tener mucho cuidado con qué se lee y qué no. Porque sinceramente el fomentar obras tóxicas, mucho cuidado. Ya sabéis que, por ejemplo, obras como Color Recipe no me gustan absolutamente nada. Sinceramente, me parecen muy desagradables para leer. No digo que esté mal leerlos, que cada uno lea lo que quiera, pero que entendamos muy bien dónde está la línea de lo que es real, de lo que no lo es, de lo que está bien, de lo que no lo es. Esa línea finita que hay ahí, vamos a intentar no sobrepasarla. Y con esto voy a entrar en otro tema, que es el +18 en el BL. La típica etiqueta de solo apto para adultos o contenido para adultos. Porque ligado a estos estigmas que se van creando en la comunidad de los que leen BL están tronados de la cabeza, son unos depravados, solo ven hombres too much a tope de ñiqui ñiqui, con todos esos estigmas lo que ha resultado es que obras como Sasaki y Miyano, como esta, en los que no pasa absolutamente nada, se tocan la mano y ya entran en pánico, terminen teniendo la etiqueta de solo apto para adultos. Ahora mismo no lo tiene, o sea, debería estar impreso por aquí, no lo tiene porque la gente en Twitter se quejó de por qué este manga en el que no pasa absolutamente nada tiene que tener esa etiqueta, y una obra con una pareja heteronormativa que es Jauja y Fiesta, que está estupendo y maravilloso, no tiene esa etiqueta, no está retractilado, no tiene el +18. ¿Por qué? Porque es BL. Y el BL en muchas ocasiones está estigmatizado, disculpad, con eso, con que sí o sí tiene que ser contenido para adultos. ¿Qué pasa? Que toda esta gente que no apoyan, no ayudan a que el BL se desestigmatice, lo empeoran. Lo empeoran porque literalmente lo de siempre, lo que más ruido hace es lo menos positivo. Las críticas, en este caso la romantización, que todo sea más llamativo, etc. Todo ese ruido opaca a los demás. Opaca a los que leemos de todo, a los que nos da igual si es un BL, si es un Yuri, si es un lo que sea, si es incluso una obra de gente asexual, por ejemplo. Sería perfecto y maravilloso, ojalá. Pero es como que las que más ruido hacen son justamente las que no apoyan, no aportan, mejor dicho, que se deje de estigmatizar el BL. Que todo sea negativo, que todo sea no vamos a darles a los niños esto porque se van a espantar. Y es como, a ver, señor, su hija está leyendo Killing Stalking. O sea, empezando por esa base, que le demos aquí a Miyano no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, realmente es eso, el por qué. ¿Por qué el BL está sufriendo esta censura? Porque literalmente yo considero que es una censura. Porque no invitas a la gente a descubrirlo, no invitas a la gente a que lo lea. Porque hay unas obras maravillosas, con parejas estupendas, con personas increíbles. O por ejemplo el caso de Mi experiencia lesbiana con la soledad, aunque en este caso no es un BL, pero sí que es un manga súper estigmatizado por tener lesbiana en el título. Que es una obra súper interesante, súper reflexiva. Pero no, es que pone lesbiana y cuidado, no vaya a ser que a mi hija le dé un tabardillo y no pueda leer ese manga. Y es como, tal vez si lo leyera, podría aprender a explorar y a entenderse de manera distinta. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué es eso? Que ya si pone gay, lesbiana o lo que sea, ojo porque eso para mi niña no lo queremos. Me acabo de acordar de un ejemplo muy bueno, que esto me lo contaron en Akira Comics. Hay un cómic que a mí me encanta, que es El príncipe la modista. Os lo recomiendo muchísimo para peques también, porque literalmente habla abiertamente de esto, de no identificarte, de no entenderte, de no saber, pero que no por ello no va a haber personas que te sigan queriendo exactamente igual. ¿Qué pasa? Pues que El príncipe de la modista tiene premios, porque es súper bonita. O sea, yo os lo recomiendo, daba ganas de que se te saltaran las lágrimas. Mis primos pequeños, por ejemplo, lo han leído con toda la ilusión del mundo, es súper interesante. Y es, digamos, una obra que actualmente debería ser obligatoria, porque es muy, muy interesante y abre unas nuevas posibilidades a las nuevas generaciones. Pues en Akira me contaron que una madre
lo típico, ¿no? Pues que la amiga de mi hija, no sé si era hija, da igual, la amiga de mi hija cumple años y voy yo a comprarle el regalo, pues porque mi hija no se entera de nada de momento. Pues se ve que le regaló a la niña que cumplía años El Príncipe y la Modista. Pues la madre de esa niña que había recibido el cómic volvió días después espantada, que es que le habían regalado eso a su hija y que no podía ser, que cómo se le ocurría regalarle eso a su hija. Y es como, a ver, señora, si así estás por un cómic que es lo más inofensivo del mundo, que te está contando y abriendo el mundo a su hija, que ahora mismo literalmente es una esponja que está recopilando información, recabando y aprendiendo, si tu reacción es arrancarle el libro de la mano y decirle que eso está mal, mira, no quiero saber cómo va a crecer esa persona, con qué ideas y con qué todo. Qué suerte que luego cuando somos adultos nos desarrollamos nosotros mismos solos con lo que aprendemos. Pero si ya desde casa vas con eso aprendido de eso está mal, eso no lo tienes que leer, qué aberración para niños leer un cuento poco común de un príncipe y una modista. Así que eso, simplemente para que lo sepáis. Que a mí me da muchísimo coraje. O sea, yo como si fuera librera me frustraría muchísimo. Y personalmente yo intento por eso, lo veréis también en mi canal, cuando hago vídeos recomendaciones o cuando hago a primera vista o mangas del mes, intento mezclar de todo. Ya sea yuri, ya sea BL, ya sea misterio, fantasía. Intento mezclar de todo porque la gente tiene unas ideas súper cerradas y nunca jamás escucharía hablar de un BL si no está mezcloteado con otra cosa. Porque se le caen los anillos al suelo. Es muy fuerte. Y yo me acordaré toda la vida de una persona en un vídeo en el que hablaba de 15 obras, 5 eran BL. 15 obras, o sea, 10 no BL, 5 BL. Pues el comentario de te voy a dejar de seguir porque solo hablas de obras para gays. Era como, señor, 15 obras, 5 son BLs, todos diferentes entre sí, y son 10 obras completamente distintas. 15. Pero tú solo ves que hay BL y que eso es demasiado para tu body. Entonces fue como, mejor, para que tienen gente como tú, prefiero no tener a nadie. Prefiero gente con mente abierta, con respeto y con todo. La verdad. Vale, vamos a entrar al siguiente tema, que es el mítico ya comentario de el yuri en España no vende. Y esto está muy ligado, a mi parecer, con un tema que tratamos en anteriores podcasts, con el tema de las editoriales, subida de precios y todo eso. Os lo dejaré linkeado aquí abajito en YouTube, en la caja de descripción, para que lo podáis ver. Porque ya tratamos este tema y es que ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de el yuri no vende, no licenciamos yuri porque no vende, porque qué pereza, porque no sé qué? Igual que el romance clásico. Están un poco ahí de la manita. Porque yo creo que el público somos muy parecidos. El que lee romance clásico y el que lee yuri, vamos de la mano. Pero bueno, más allá de eso. Mi pregunta hacia esas editoriales que dicen el yuri no vende sería... ¿realmente habéis hecho algo para que el yuri venda? ¿Realmente habéis hecho algo para impulsar la lectura de vuestras licencias? ¿O habéis hecho que se vendan solas? Esto es algo que ya hemos comentado otras veces, ya os digo, en el podcast anterior lo dijimos, y es que en el mundo del manga la promoción de obras es prácticamente nula. Quitando a Norma o recientemente Milky, incluso a veces Planeta, esos capítulos piloto, tomos chiquititos, ofertas y demás que hacen, rara vez incluyen el mundo del yuri. Rara vez. Porque igual me lo haces de 4 obras populares. Pero rara vez el yuri está incluido como una de las obras a promocionar, a darle voz. Siento que las editoriales culpan al público una vez más de la no venta, o sea, de la no compra en este caso. Es como, nos pedís yuri, lo licenciamos y no lo compra nadie. Es que igual tendrías que hacer que el yuri llegue al público. El BL en su día tampoco vendería bien.
El BL está ahora en un pedazo de boom espectacular porque ha encontrado su nicho, ha encontrado a sus compradores, ha encontrado a la gente que todo lo que se licencia de BL va de cabeza. Hay que encontrar ese nicho, hay que crear y asentar el nicho del yuri y que todo lo yuri que llegue lo compre la gente. Yo personalmente no hago ascos a ningún tipo de lectura, sabéis que leo muchísimo. Soy bastante crítica con lo que leo y me da igual a qué pertenezca, me da igual que sea yuri, BL o lo que sea. Pero si me traes solo el típico yuri, pues ha sonado que este es popular y te traigo ese, ¿por qué no escuchas lo que pide el público? ¿Por qué no sigues trayendo obras tan interesantes como Huyamos Juntas o como Goodbye My Rose Garden? Que tienen más trasfondo, que no solo son dos chicas y ya. Apuesta por obras interesantes. No, bueno, pues tenían este y pues es... No. Escucha al público, apuesta por licencias interesantes que hay un montón. Escucha lo que te pide la gente. Porque, sinceramente, yo cada vez que he visto en el Manga Barcelona o en sitios en los que la gente está pidiendo licencias yuri de este es súper interesante, este tiene un premio, esto es guay, esto no sé qué, la respuesta es no, el yuri no vende, no nos interesa licenciarlo. Escucha a la gente. Porque a esa gente que le está diciendo el yuri no vende es un cliente potencial. Es un cliente que te está pidiendo una licencia, que te está pidiendo que traigas eso por algo. Entonces es eso, que necesitamos que se cree ese público, que se cree ese nicho y que las editoriales dejen de lanzarle piedras al público del yuri. Mira, lo que están comentando por el chat es súper interesante, que nos comenta Nerea, y es el desfase de publicación, que es otra cosa que afecta mucho. Que yo creo que actualmente las licencias yuri son como una medalla de... No, es que yo licencio yuri y te licencio uno. En todo el año, uno. ¿Qué pasa? Que todo lo que se publica durante el año se pierde. Todo lo que se lleva publicando X tiempo de varios tomos se pierde. Son como licencias muy a pincho y para ponerse la medalla de yo publico de todo. Yo también publico yuri y tengo 2. Que para pocas licencias que hay no se traten bien. Y personalmente mi mensaje hacia las editoriales es, una vez más, igual que lo hice en aquel podcast, no culpéis al público de que una licencia no se venda. Porque es un producto. Y un producto tiene su nicho, su mercado y su marketing y promoción. Y los que estamos aquí, los divulgadores de manga, no hacemos magia. No tenemos una varita mágica que hace ¡puf! Y se vende todo. Hay veces que sí, que pasa y pues que generamos tanta ansia viva que la gente se vuelve tarumba. No suele pasar siempre. Entonces, desde aquí, Oli, os digo y os aconsejo, curraros el hablar de yuri. Venderle el yuri a la gente. Que la gente entienda que igual que el BL, el yuri no tiene nada de malo, que tiene historias y parejas súper interesantes para darles una oportunidad, que son igual de válidos e interesantes que cualquier pareja hetero que podemos encontrar en cualquier otra obra de romance que probablemente hayan licenciado. Así que no hacen promoción en general. En general el tema del marketing lo tienen un poco trusky, pero ya en obras específicas de nicho chiquito, cuidado. Así que si queréis que una obra venda, no critiquéis al que te lo va a comprar, porque te va a decir que te lo comas con patatas. Cuida a tus compradores, cuida al nicho chiquito que está así en plan de queremos yuri. Que vaya creciendo ese nicho. Fomentar la compra, hacer promociones. Lo dije en su día también. Un pack de iniciación al yuri o iniciación a lo que tú quieras, me da igual. Iniciación a las obras de romance, todas, sin distinguir el tipo de pareja, y que haya ediciones de todo tipo, y que la gente pueda leer de todo. Por ejemplo, eso en la revista Planeta Manga es bastante interesante, porque en una sola revista hay todo tipo de historias. Indistintamente, o sea, de todo, hay de todo, desde misterio, desde gore, BL, yuri, hay de todo. Entonces la gente comprando Planeta Manga ya solo tienes un montón de historias de un montón de autores con un montón de enfoques distintos. El recibir constantemente el yuri no vende, el yuri no vende, el yuri no vende, no le traigo yuri porque no vende. Y el escuchar constantemente es que dejad de pedir yuri porque luego no lo compráis. Igual la gente está en plan, tío, tengo así, con el yuri en la mano. Tengo tu yuri en la mano, yo lo quería y lo tengo, pero no voy a estar así con mis amigos de cómpratelo, porque si no, no me traen más yuri. Para mí es trabajo y obligación
de una empresa vender su producto, de encontrar un nicho nuevo. ¿Y qué pasa? Pues que en el manga nos movemos mucho por el ansia. Por el ansia de me gusta, lo quiero, lo necesito y lo digo y al de al lado pues se lo comparto. Pero no siempre funciona así. En su día, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pondré es el manga de Innocent. Innocent es un manga súper ultra de nicho. O sea, es un manga muy explícito de la Revolución Francesa desde el punto de vista de la familia de verdugos de París. No puede ser una obra más cerrada, más de nicho y más concentrada que esa. ¿Qué pasa? Que vendió muy mal. ¿Y qué pasa? Pues que desde la editorial, desde Milky Way, se curraron bastante el darle voz justamente a Innocent. Trabajar con influencers, que habláramos, los que éramos amantes de la obra, que habláramos de ello, que diéramos voz a esta obra. Así que bueno, antes de empezar la última sección, que es la vuestra, voy a dar Umaru consejos para entender a todas las obras del colectivo, sin tener que estar en el abanico del Yuri ni en el abanico del BL. Hay muchas más obras. Y eso es lo primero. 1. No todo es BL en la vida. Hay de todo. Si os ponéis ahí a todo, pues genial. 2. Vamos a avanzar hacia el progreso, hacia entender y poder disfrutar de todo tipo de obras, sin tener que decir eso yo no lo leo. No lo has leído, no puedes opinar, no sabes si te gusta. Al menos dale una oportunidad. Menos estigmas, lo de siempre. Mente abierta. Intentemos entender que hay de todo tipo de obras. Y otra cosa, las obras que son de divulgación, que son más allá de un romance, son muy especiales. Os animo a leerlos, a dar una oportunidad y a abrir con ellas la mente. De esta manera entenderéis y podéis disfrutar de obras del colectivo mucho más interesantes que no sea dos personas dándose besicos independientemente de lo que sea. Así que, abrir la mente, respeto a todo el mundo, ante todo el respeto hacia la obra, hacia la editorial y hacia las personas que consumimos la obra. Ante todo, respeto. Siempre la base es el respeto mutuo. En todos los sentidos. También las personas, lo que hemos hablado antes, de romantización extrema al BL, por favor, vamos a calmarnos un poco y respetemos a las personas gays, a las parejas y a las no parejas. Por favor, vamos a diferenciar la realidad de la ficción y no pasarnos cuatro pueblos y no intimidar a la gente. Así que eso, por favor, un poco de calma. Ante todo respeto, abrir la mente y vamos a aprender de todos un poquito. Vámonos a leer vuestros comentarios por aquí. Empezamos con Nuria AM, que nos dice lo siguiente. En mi opinión, de buena consumidora del BL, me estoy dando cuenta que hay muchas editoriales traen mucho de este contenido, que para mí, perfecto. Pero es verdad que la cartera duele y te saturan muchas obras nuevas cada día. Eso sí, es verdad también. Entrando en la parte de las historias, me encuentro es que no entran en profundidad para conocer más a los personajes o poner una trama que se desarrolle bien. Son poquitas obras que sí le dan profundidad tanto a los personajes y a la trama. Por ejemplo, a Ono Flag, Kiven o Confuso Primer Amor. Donde busquen aparte a la trama o te encariñas de ellos. Que tampoco me voy a quejar de que aparezcan escenas más 18 que también aportan su salseo como Tamayura. Sí, ahora mismo en el mercado español de manga hay muchísimos tomos únicos, que es como, voy a abarcar la máxima cantidad de tomos únicos posibles, pero que todos sean exactamente iguales, que no aporten mucho y poco desarrollo. Que luego hay obras maravillosas, como Mi vecino metalero, que es cortísima, o Queen and the Tailor, que también es cortísima, que son una maravilla. Pero luego hay obras que son un troncho así, un tomo único, y el desarrollo es -3. Entonces es como cantidad en vez de calidad. Obviamente hay que tener en cuenta que en muchas obras BL no hay que ver como buenas las relaciones tóxicas o muchas cosas peores. Tenemos que tener la mente abierta. Me está costando un poco leerte. Lo que está bien con lo que está mal. Pues eso, la línea entre lo correcto y lo no en ficción. Y no catalogar a todos los mangas BL, que todos los mangas BL son dirigidos a un público femenino porque pueden leerlos todo tipo de públicos. Bueno, esto es un sí o no. Esto lo hemos comentado anteriormente. El BL, objetivamente hablando, el público objetivo del manga BL es el público femenino. Objetivamente. Todo esto es objetivo. Eso no significa que no puedan leerlo todo tipo de personas. O sea, podemos
para mí, yo siempre lo digo, prefiero no catalogar nada, no decir esto es para ti y esto es para mí, me da igual. Pero objetivamente hablando, que todo esto es tema marketing y publicidad, bla, 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 y venta de tal, objetivamente el público del BL es... Ay, perdonar, no he cambiado de pantalla. Gracias, José, perdón, no había cambiado la pantalla compartida para leer vuestras opiniones. Objetivamente, el público del BL actualmente es el público femenino. Nos guste o no nos guste, objetivamente es así. Y para finalizar, para aquellas personas que critican a los mangas BL diciendo que son mangas y que las historias van de lo que van, cuando es totalmente diferente y tienen que ver que hay BL más tranquilos, soft, y otros son más 18, básicamente. Como las historias de Harada o de Arada, que ya sabéis que a mí personalmente no me llaman mucho la atención, no son santo de mi devoción, ya no sé ni hablar. Para mí, alguien que tiene curiosidad de conocer obras BL, recomendaría siempre... Sería de la misma clase de Asumiko Nakamura o Heartstopper, aunque este último no sería manga sino cómic, pero recomendado. Gracias Sumario a la comunidad por escucharme y espero que me haya explicado bien. Muchas gracias Nuria por tu opinión. Personalmente en la misma clase me parece interesante, pero tiene varias red flags, por ejemplo, como el profe. Bastantes red flags. Que yo os lo digo abiertamente, me habéis pedido que os hable de Solano y Hara 200 millones de veces. No es una pareja que sea santo de mi devoción. No considero que sea la mejor obra para recomendar para empezar en el BL. Hay muchas cosas. Pero bueno, no me maten porque no soy ultra mega chupi fan de todo lo que sale en las obras de... En lo que es la saga, digamos, de En la misma clase. La pareja principal me encanta. Pero hay otras cosas que no me gustan mucho tampoco. Pero bueno, para gustos los colores. Así que bueno, voy a seguir con José, que lo tenemos aquí. Como el podcast de hoy hay muchas cosas de las que tratar, iré haciendo por puntos. Perfecto. 1. LGBT en el manga. Bueno, LGBTIQ+ en el manga. Creo que es evidente el aumento de obras con parejas que pertenecen al colectivo. Y esto, como ya comenté anteriormente, ha dotado al manga español de un catálogo rico en diversidad y tolerancia. Pero el bombardeo de licencias que últimamente estamos viviendo tal vez sea demasiado para la economía de los lectores. Otra cosa que destacar en la escasez de la aparición de personas transgénero. 100%. Pues eso, 100% de acuerdo. Hay obras del colectivo, pero no hay diversidad en el tipo de obras y personajes que tenemos. Punto número 2. Romantización del BL. Este para mí es un tema delicado, ya que tras leer mucho BL he visto muchos tomos con temáticas, escenas y actitudes que, verdad, no creo que sean beneficiosos para nadie. Pongo un ejemplo, obras donde se normaliza y romantiza el tener relaciones no consentidas. Gracias por la censura de la frase. Y siempre me lanzo la misma pregunta. ¿Los lectores leerán la obra y lo verán normal o lo entenderán como una historia más y ya? Esto es un tema del que hemos hablado muchas veces y realmente difícil sacar conclusiones claras. Lo que es evidente es que hay situaciones en las que algunos mangas son red flags que te tiran de espaldas y considero que a veces se debe de tener un poco de cuidado con lo que se licencia. Totalmente de acuerdo, la verdad. Punto número 3, más 18. Vamos a ver si alguien me explica por qué un manga BL le ponen más 18 cuando solo se dan un beso o se tocan la mano. Es que cada vez que lo veo, eso me da una sensación que tendría que ponerme la piel de mamut y meterme en mi cueva, pintar búfalos en las paredes porque hemos vuelto a la prehistoria. Sí. Me encanta el imaginarme a José vestido como un cavernícola haciendo unga y pintando paredes. O sea, en plan haciendo pinturas rupestres. Porque luego vemos mangas donde pueden arrancar con un corazón de cuajo o cargarse a alguien o a todo un pueblo o una pareja hetero haciendo ñiqui ñiqui y eso no es contenido delicado. La verdad es que no sé quién decide poner estas etiquetas, si Japón o las editoriales, pero vamos, una muestra clara de todo lo mucho que queda por avanzar. Sí. Por ejemplo, en Sasaki y Miyano, en este, yo pensé que era tema de Japón, pero cuando luego lo rectificaron y lo sacaron sin texto, dije, esto es cosa de la editorial de España. Pero bueno, o que lo pidieron permiso en Japón, pero para mí habló mucho de ver la portada y que la gente se quejara y que lo quitaran, es como, aquí están pasando cosas.
Empecemos a entender y apreciar las historias independientemente de los personajes que simplemente son actores que nos la cuentan. Que empatices bien, que no, también. Pero no empañemos las historias llenas de amor, Sasaki Miyano o Goodbye My Rose Garden, superación, Poder del Sol o hechos reales, como conocí a mi marido. Efectivamente. O sea, veamos las obras como son, no por todo. Cuarto punto de José, Yuri en España. Como he comentado antes, el Yuri no termina de arrancar. Yo creo que en las editoriales no les convence o les da miedo empezar. No creo que sea cuestión de decir no se vende, como en el shoujo. Ya comentamos que hay formas de promocionar obras y de intentar que funcionen. Cúrrenselo editoriales, que antes el BL ni se nombraba y mirad ahora. Efectivamente, lo que hemos comentado, currároslo. Dar voz al Yuri. Pues resulta que en Wacom te dice cuántos mangas BLs y GLs hay licenciados. Son 225 BLs y 51 GLs, Yuris en este caso, respectivamente. ¿No lo veis un tanto descompensado? Un poco solo. Espero y deseo que esto se compense. Igual que pasó con el BL, el GL consiga su temporada de mayor auge. Ojalá. Bueno, muchas gracias José por tu opinión y seguimos con Rack. En lo personal me gusta bastante el contenido BL más 18. Soy de leer cosas turbias, de terror, relaciones tóxicas, etc. O simplemente leer un manga más adulto. Pero considero muy importante dejar en claro las cosas como son. Una relación tóxica no puede romantizarse y debe ser vista como lo que es, algo tóxico. Autoras como Harada son muestra de ello. Me gusta cómo lleva la situación y te hace ver los traumas de los personajes y, aunque algunas veces puede ser que la relación siga después del final del manga, te deja en claro que los personajes no están bien mentalmente. ¿Qué pasa? Pues que Harada se romantiza mucho. Es un ejemplo de bastante romantización, por ejemplo. Otro punto que me gustaría comentar es el hecho de respetar la clasificación de edad. Porque si bien yo empecé a leer este tipo de series cuando era menor de edad, la realidad es que no están hechas para un público adolescente, por lo que, aunque depende mucho de la sensibilidad de la persona, puede llegar a afectar el desarrollo mental del adolescente. Con esto quiero decir que un niño adolescente de 11-17 años sigue siendo bastante susceptible a este tipo de contenidos. Puede llegar a pensar que una relación así está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces es complicado distinguir la realidad de la ficción. Y si de por sí esto puede pasarle a cualquiera, personas de todas las edades, es decir, es mucho más fácil que le ocurra a personas que siguen en desarrollo. Para mí en este caso no es lo mismo tener 11-13 años que tener 16-17. Porque además cada vez como que la gente madura antes porque está expuesta a más cosas antes. Por lo que para mí una persona de 17 años no es igual que una persona de 11. O sea, es muy distinto. ¿Qué pasa? Que si es eso, hay que diferenciar mucho, no tanto el contenido adulto, sino apto o el PEGI, como hacen en videojuegos, a partir de 13 años, a partir de 16 años, a partir de 18 años. Y respetarlo. Y que si me viene un chavalillo de 13 años y quiere comprar Killing Stalking, decirle no. También soy consciente de que los adolescentes y jóvenes tienen acceso a un montón de contenido más 18, a temprana edad. Pero es responsabilidad de las editoriales advertir sobre el tipo de contenido de cada una de las obras y que lo demás queda a conciencia del lector o del tutor del mismo, básicamente. Muchas gracias, Rack, por tu opinión y rematamos con la opinión de Iñaki. Tengo que reconocer que por el momento, dada mi falta de tiempo para leer, no me he adentrado demasiado en el mundo del BL o del Yuri, pero sí me da la impresión de que las historias del colectivo LGBTIQ+, se reducen muchísimo a ese tipo de historias románticas o más 18, que luego me censuran todo, por Dios, ya que en muchas historias el romance es inexistente. Por favor, no hay que confundir el romance con el más 18 o con las relaciones no consentidas. Estoy censurando lo que dice Iñaki y lo podéis leer en Discord. A mí, personalmente, me gustaría ver más variedad de géneros con personajes LGBTIQ+, pero entiendo que la cultura japonesa no es la nuestra. Actualmente leo Given, una historia dulce, pero también he podido leer otras historias categorizadas como BL más 18, que de L tienen poco. Aunque Given tiene sus red flags también, ¿eh? El dibujo explícito con relaciones no consentidas es algo que se está normalizando demasiado, ya que se fetichiza estas situaciones y vemos esa agresividad como, no puedo decir todas esas palabras, como bu, como abu, como mal y como bi
en las páginas. Lo siento, lo tengo que censurar. Yo no soy fan de estos mangas, la verdad. Y es que es eso, las relaciones no consentidas, las relaciones... Si estoy sufriendo, perdón, pero es que lo tengo que censurar. Como pi, pi, las relaciones de pi y pi y pi. Pues eso, no pasa nada, Iñaki. Todas las relaciones que no sean sanas, que sean del espectro tóxico, que se ejerza algún tipo de acto no bien hacia la otra persona, dejemos de romantizarlo de una vez y, como dice Rack, entendamos esas obras como lo que son y no las romanticemos. Si quieres leerlo, estupendo, fantástico, maravilloso. Espero que no tengas 12 o 13 años. Más que nada eso. Así que intentemos leer con salud, con madurez y con todo ese tipo de obras. Que no digo que esté mal leer este tipo de obras, simplemente entendamos lo que estamos leyendo. Vamos a leer a Baikatin, que lo ha puesto in extremis ahora mismo a 1 minuto de cambiarlo. Así que vamos a leer a Baikatin. Baikatin nos cuenta: soy más de leer Yuri que BL. No me gusta mucho cuando las relaciones son tóxicas y así. No me puedo leer eso, menos aún si tiene menores incluidos o incesto. El Yuri es verdad que a veces no llega a las buenas licencias al español y la gente se tiene que ir a comprar en inglés. Las editoriales tampoco hacen mucho esfuerzo en revisar el amplio catálogo que existe y el potencial. Siempre van a por las modas del momento. ¿Qué opináis de Citrus, por cierto? Yo la verdad es que Citrus no lo he leído porque no me va mucho. Pero me gustaría saber vuestra opinión de Citrus, ya sea aquí en el chat o en comentarios. Yo no le he hecho porque me han contado un poco de qué va y no me llama nada, la verdad. BL nunca he leído, pero sí he visto 2 animes que mal no estaban, pero no lograron llamar mi atención por el género y no lo crucifico, supongo, sino que solo paso la lectura. Lo que pasa también en los animes BL es que hacen con la historia lo que les da la gana. Lo cortan, lo pegan, lo censuran por donde les da la gana, así que muy probablemente los BLs anime... Sí, los animes BL que hayas leído no sean lo mejor, ni la mejor representación, ni la mejor adaptación de su obra. Y por último, punto número 3, ahora mismo he leído más mangas en torno a temática LGBTIQ+, y me han gustado mucho cómo van tratando las cosas y los temas que van tocando. Pues Baikatin, si quieres, en Discord y en YouTube nos pones tus recomendaciones para ir leyendo también, igual que Nerea, y todos los que os prestéis a recomendaciones del colectivo serán bienvenidos. Muchas gracias, Baikatin, por tu opinión. Y bueno, minasan, hasta aquí ha llegado este 5º podcast tocando diferentes temas del colectivo en el mundillo manga, sin olvidar que estamos hablando de Japón, una cultura distinta y un montón de cosas que pueden, digamos, chocarnos mucho culturalmente hablando. Así que bueno, os leeré en comentarios para vuestras opiniones, recomendaciones, todo lo que queráis poner, por favor, siempre con respeto hacia mí, hacia todos los demás y hacia todos los temas que hemos tratado en esta ocasión, que sé que son temas delicados y hay personas que no lo llevan muy bien. Así que bueno, muchas gracias, os estaré leyendo en comentarios. Un besazo, suscribiros y nos vemos en la próxima. Bye bye.